Ya. Se ve la presentación ahí, ¿no? Sí, profe. Ya. Bueno, ahí tenemos entonces, partimos con hoy día con la experiencia 4, que corresponde a generadores de vapor. Ahí en la diapositiva ustedes pueden observar los generadores de vapor para que se formalicen, o sea, se formen una idea, mejor dicho, de qué estamos hablando. Son equipos bastante grandes, ¿no es cierto?, que son equipos destinados a producir vapor de agua mediante la acción del calor, ¿ya? Estos generadores de vapor a veces se tiende un poco, hay que aclarar que se tienden a confundir un poco con las calderas. Es que hay alguna diferencia ahí, digamos, en este caso para un generador de vapor, la caldera forma parte del generador de vapor, ¿ya? Entonces, y este es la caldera, todo el cilindro que ustedes ven ahí, el cilindro grande que hay ahí, forman parte de la caldera. Voy a aprovechar aquí de ver algunas cosas que están claramente en esta diapositiva, todo lo de alimentación que está ahí, de combustible, todo lo de color amarillo, ¿ya? Todo el fitting necesario para poder llevar el combustible, sea este diésel, gas natural, gas licuado, en fin, cualquier combustible, digamos, líquido que para poder producir el calor suficiente para generar vapor de agua. Ya, eso ya lo dijimos. El generador de vapor, digamos, aquí están los componentes, que es la caldera, que es el primer punto que les mencioné yo anteriormente, que es un recipiente metálico que contiene el líquido a calentar. Después el otro componente es el fogón o el hogar, que es el lugar donde se efectúa la combustión. A eso se le da el nombre de fogón u hogar. Otro de los componentes son los conductos, que son los lugares, los espacios por donde deben de ser dirigidos los gases producto de la combustión. Eso se le da el nombre son los conductos. Y accesorios, que son, digamos, todos los elementos que van de apoyo para la producción del vapor, sean estos accesorios llámense de seguridad, accesorios de limpieza, accesorios de observación, ¿ya? Etc. Ahí los vamos a ir analizando punto por punto, digamos, estos conductos, estos accesorios. ¿Ya? Acá muestro otra caldera. Esta específicamente va a mostrarle los componentes y puedan ubicarse, digamos, dentro de este contexto de la producción de vapor. Este elemento que está ahí recibe el nombre de perdón, este elemento que está ahí se conoce con el nombre de quemador, ¿ya? Que forma parte, digamos, de los accesorios de alimentación de la caldera, y que es el encargado aquí de poder ingresar a la cámara de combustión, al interior de esto, al fogón, llevar el combustible y lo lleva íntimamente mezclado con el aire, que el aire, digamos, es el aire ambiente que está aspirando, y lo ingresa para que se produzca la combustión necesaria para producir vapor. Estas dos elementos que hay aquí que van juntos, van paralelos, son válvulas de seguridad. Estas válvulas de seguridad operan en una caldera en instancias donde se produce
yo diría, una alteración de la presión hacia arriba, digamos. ¿Ya? Vale decir cuando la presión sube, y esto, digamos, el rango operativo de esto es pequeño. Cuando sube más allá del 3% de la presión nominativa o la presión normal de trabajo del vapor, entonces estas válvulas se abren automáticamente y se produce la evacuación del vapor. ¿Ya? Sale el vapor, digamos, rápidamente. Son válvulas que permiten que el vapor se evacúe rápidamente para producir, digamos, el descenso de la sobrepresión que se produjo ahí y quedar básicamente sin presión, sin vapor, ¿ya? Al interior de la caldera. ¿Ya? Esa es la función de estas dos válvulas. Y acá al lado hay una botella, este es un tubo en realidad, un tubo de vidrio que va conectado a la caldera, ¿ya? Y tiene la finalidad de este tubo de indicar el nivel de agua de la caldera. Es tremendamente importante para la caldera, porque ustedes entenderán ahí que imagínense, yo estoy aplicando calor y no tengo agua, esto produce un sobrecalentamiento, aumenta las tensiones interiores y finalmente esto termina por colapsar y puede reventar esta cosa. Entonces, ese, digamos, es uno de la función de este indicador de nivel, de manera que el operador de la caldera pueda tener una visión, digamos, del nivel de agua que está ahí. Acá al lado está el ingreso de agua. ¿Se ven ustedes? Esto forma parte también del accesorio de alimentación, pero de la alimentación de agua, que esto viene de acá de esta bomba, una bomba que extrae agua de un depósito exclusivamente para alimentar la caldera. El decreto, digamos, que rige el funcionamiento caldera, que es el decreto 48, siempre, digamos, desde que se pusieron en funcionamiento operativas las calderas, ¿cierto? Se exige, y después con la norma, que el agua sea un agua químicamente pura, ¿ya? Que no está estrictamente prohibido llenar una caldera con agua potable, ¿ya? Producto de los minerales que tiene. Entonces, estos minerales producen, digamos, se van incrustando al interior, porque esto es todo metálico, donde va la caldera es una construcción totalmente metálica, entonces se producen necesariamente ahí, uno no las puede evitar, incrustaciones. Entonces, por eso que se exige que el agua utilizada en la caldera sea un agua químicamente pura, desmineralizada, en otras palabras. Entonces, la bomba, como les decía yo, saca agua de, directamente de ahí del estanque apropiado. Por lo general va a adicionar una planta tratadora de agua, ¿ya? Para poder desmineralizar el agua. La parte inferior, que salen, digamos, por ahí se ven en algunas partes, fíjense ahí, es para poder sacar todos los sedimentos. Esta llave que hay ahí, este fitting, ¿ya? Esta parte celeste, permite y forma parte de los accesorios de limpieza, ya de la caldera. Entonces, si ustedes ven, va en la parte de abajo aquí hay una conexión hacia la caldera, entonces son sacados todos los sedimentos que se van depositando en el funcionamiento de la caldera, y estos son eh, arrastrados, ya producto de la propia gravedad de esto, hacia un depósito donde este depósito es retirado finalmente cuando colapsan esto, o a punto de colapsar, será en un momento programado por el Departamento de Mantención. Entonces sacan esos depósitos que van saliendo de aquí, de la caldera. Y eso, obviamente, ustedes entenderán que va a depender de la carga de trabajo que tenga una caldera. Por acá, bueno, este es el tablero eléctrico, ¿no es cierto? Ahí está a la vista, todo el sistema de conexión eléctrica para el funcionamiento de la caldera. Por la parte superior,
acá arriba, ustedes observan ahí, van estos elementos, se conocen con el nombre de presóstato o preso switch. Hay dos que son exactamente iguales, pero uno de estos opera directamente por la presión del vapor. ¿Ya? Cuando sube la presión del vapor, entonces esto activa el presóstato y el presóstato entonces conecta a esta bomba que está aquí. ¿Ya? Y la bomba empieza a funcionar y empieza a trasvasijar agua del estanque que le decía yo hacia el interior de la caldera. Posteriormente, o sea, al lado de esto hay otro presóstato y ese también tiene la misma finalidad de poner en operación la bomba. Cualquiera de los dos, el primero que sense, digamos que se active, ¿cierto? De esto que tiene, que detecta que hay una irregularidad, entonces conecta esta bomba y la bomba entonces alimenta, tiene la finalidad exclusivamente, estos tienen que ver con el nivel de agua de la caldera. ¿Ya? Y este opera con otro elemento, cuyo es un elemento, un sistema de flotación, de flotador, McDonnell se llama, es el nombre, y que es un flotador muy similar a los estanques del WC, pero que lleva un sensor, ¿cierto? Cuando la caldera alcance el nivel mínimo, entonces ese flotador envía una señal aquí al presóstato y el presóstato entonces se activa y envía la señal para la puesta en funcionamiento de esta bomba que se encarga de llevar agua al interior de la caldera. ¿Ya? Eso es básicamente la estructura y funcionamiento de la caldera. ¿Ya? Pregunta hasta aquí, muchachos. Si está claro la explicación o hay algo que aclarar. Ninguna pregunta, profe. ¿No hay dudas? ¿Ya? Bueno, me interrumpen, no hay ningún problema, cuando ustedes deseen. ¿Ya? Continuamos entonces después, acá tenemos otra presentación de la caldera, ¿cierto? Identificando los componentes, ahí esto que está ahí de este color salmón es el quemador de la caldera, y ahí arriba están los componentes que ya les mencioné anteriormente, todos llevan siempre las válvulas de seguridad, van en la parte superior de la caldera, ¿cierto? El indicador de nivel va conectado, fíjense, ahí está, ahí llega la conexión, y aquí está el tubo de nivel. Ya vamos a ver después que la norma le exige por lo menos dos elementos para conectar, ya que cumpla la misma función, como el presóstato que le expliqué anteriormente yo. Bueno, aquí hay una definición ahí, que la caldera dice que es un gran cilindro que lleva dispuesto interiormente una serie de tubos por donde circula el agua o los gases producto de la combustión. En el interior de la caldera, yo puedo distinguir ahí dos cámaras, una cámara de agua y una cámara de vapor. ¿Ya? La cámara de agua, por supuesto, es la que ocupa el mayor espacio que la cámara de vapor, aproximadamente ahí entre un 75-80% de agua, y el resto entonces de la cámara de este depósito, este cilindro, se deja para la acumulación del vapor. Hay otra definición ahí que es bueno conocer, otra variable que tiene relación con la superficie de calefacción, que es la parte que se encuentra en contacto con los gases, producto de la combustión, ¿ya? Y el agua por el otro lado. ¿Ya? Esa es la superficie de calefacción, que también hay que tenerlo en consideración. Ahora aquí hay una definición, de acuerdo a esto, o clasificación de las calderas. Esta clasificación, ¿cierto? Yo las puedo... Hay dos tipos de calderas. Una que se le da el nombre de ignotubulares, ¿ya? Que son calderas en cuyos tubos, que le decía yo que lleva una serie de tubos, como decíamos anteriormente, por estos tubos pasan todo el humo, producto de la combustión. ¿Ya?
pasan a través de los tubos. Y estos tubos se encuentran sumergidos en agua y ahí van, digamos, a través del sistema de convección, entonces empiezan a traspasar, digamos, la energía calórica para calentar el agua e ir produciendo vapor. Ya, aquí tenemos en corte una caldera de tipo ignotubular. ¿Ya? La lámina siguiente aclara esto mismo. Este es a color aquí, pero no se aprecia muy claro. Fíjense ahí, todos estos puntos negros cilíndricos que hay ahí representan, van ubicados tubos al interior. ¿Ya? Entonces, por estos tubos, en este caso para esta caldera de ignotubular, la combustión que se produce aquí en este gran cilindro, ¿ya? En el fogón, como decíamos, aquí aparece todo, digamos, a través del quemador que viene atrás, entonces aparece, digamos, la combustión aquí, y en este cilindro negro que ustedes ven ahí grandote, ahí se produce el espacio para la combustión. Entonces, el humo que se está produciendo ahí circula a través de estos tubos, ¿ya? Estos tubos que están por ambos lados, ¿cierto? De puntos negros, ¿ya? Y sobre eso, la parte más clara que ustedes observan ahí arriba, desde ahí hacia arriba, es el espacio donde se está aquí representando la acumulación del vapor. Y los instrumentos, obviamente, que están aquí en la parte superior de la caldera. Entonces, esta caldera entonces recibe el nombre de ignotubulares, ¿ya? O pirotubulares, que es el lugar por donde pasan los humos producto de la combustión. Ya, entonces, eso sería la caldera de esta clasificación. Después hay la otra clasificación que hay, son calderas acuatubulares, y este tipo de calderas son calderas de tubos de agua. Estas son aquellas en que los gases y los humos provenientes de la combustión rodean los tubos, por cuyo interior entonces de estos tubos circula agua, ¿ya? Hay otra clasificación de las calderas que tiene relación con la superficie de calefacción y la capacidad que tiene la cámara de agua. Entonces, esta relación se da, fíjense ahí, uno es en volumen, en litros, y la superficie en metros cuadrados. Entonces, de acuerdo a esa relación, podemos encontrar nosotros la clasificación de las calderas. Una que es de gran volumen de agua, cuando es mayor a 150 litros por metro cuadrado. Hay otra caldera, otra clasificación que está dentro de eso, que es de mediano volumen de agua, si esa relación entre el volumen y la superficie de calefacción está dentro de este rango, entre 70 y 150 litros por metro cuadrado, entonces la caldera queda clasificada en una caldera de mediano volumen de agua. Una caldera de pequeño volumen de agua es aquella que esta relación está dentro del, mejor dicho, menor que 70 litros por metro cuadrado. Perdón. También las calderas se clasifican según la presión de trabajo. Entonces, y estas calderas pueden ser de baja presión cuando, digamos, de 3,5 kilos sobre centímetro cuadrado hacia abajo, es una caldera de baja presión. Una caldera de mediana presión está entre 3,5 y 15 kilos por centímetro cuadrado. Es una caldera de mediana presión. Una caldera de alta presión
es una caldera que está entre 15 y 42 kilos sobre centímetro cuadrado. Y la otra clasificación es una caldera de gran presión. ¿Ya? Y esta, cuando esa relación está sobre los 42 kilos sobre centímetro cuadrado, entonces ahí hacia arriba hablamos de una caldera de gran presión. Esa es la otra clasificación que encontramos nosotros dentro de este tema de generadores de vapor. Ahora veamos los accesorios. Los accesorios de las calderas. Los accesorios de observación, vamos a encontrar aquí, hay dos tipos, o tres. Ya, el primero de estos, el que les decía yo al inicio de la presentación, que son los indicadores de nivel de agua, que estos son simplemente tubos que van conectados, digamos, a la caldera, ¿ya? Ellos indican el nivel de agua de la caldera. Entonces, tienen un nivel medio, ¿ya? Que se hacen, generalmente aquí el operador de caldera hace unas marcas aquí en este tubo, ¿ya? Entonces él indica máximo, mínimo, medio y máximo. Sobre esas líneas tiene que estar, mientras esté operativa la caldera, el nivel de agua tiene que estar dentro de esos rangos, ¿ya? Y él lo puede ir observando, ¿ya? Al inicio de cada turno, él se da, lo primero que hacen es ver que la caldera, por supuesto, esté con el agua suficiente para poder estar operativa. Ya, ese es uno de los accesorios de observación. Después hay otro accesorio que se conocen con el nombre de grifos de nivel. Y estos accesorios de grifos de nivel son simplemente llaves que se van conectadas a la caldera. ¿Eh? Fíjense ahí. ¿Ya? Entonces, aquí uno, para poder ver si la caldera, en qué condiciones de agua está, ya está, que ustedes ven, van a diferentes posiciones, mínimo, mediano y máximo. Entonces, bajo eso, cuando yo quiero hacer una prueba, si tengo alguna duda del nivel de agua de la caldera, pongo una superficie ahí abajo, brillante y pulida, que puede ser, digamos, hasta una madera brillante, se pone abajo, ¿cierto? Ahí, y por supuesto con todos los elementos de seguridad, ¿no es cierto?, que hay que contemplar aquí, porque aquí recuerden que estamos trabajando con temperaturas, digamos, de 100 grados como mínimo. Entonces se abre la llave y se ve, observa uno la madera, digamos, en qué condiciones quedó para saber si salió vapor de acá o salió líquido. Por ejemplo, si yo abriera el nivel aquí, el mínimo, la llave de abajo que marca el mínimo, abro, ¿no es cierto?, y encuentro que salió vapor, tengo que preocuparme, porque aquí no debiera de salir vapor en este punto mínimo, ¿ya? Aquí debiera de salir líquido, ¿ya? Entonces, esas son, digamos, las pruebas que se van haciendo aquí de acuerdo a al indicador, a este tipo de accesorios, que se llaman grifos de nivel, ¿ya? ¿Claro hasta aquí, chiquillos? ¿Pregunta? No, profe, ninguna. ¿No hay pregunta aquí? Seguimos. Bueno, dentro de los accesorios, hay una clasificación que recibe el nombre de accesorios de seguridad. Y estos accesorios de seguridad son relevantes aquí en este tipo de equipo, ya como ustedes ven acá, son los que básicamente protegen, digamos, al operador y a quienes están cercanos a una caldera. Entonces, si yo tengo acá, fíjense,
este tipo de accesorios, por ejemplo, el primero que está acá, ¿ya? Bueno, aquí no tengo el esquema, son las válvulas de seguridad, lo primero. Las válvulas de seguridad operan cuando la presión de vapor, ¿ya? La presión de vapor de la caldera sobrepasa ya un 3%, entonces las válvulas se activan, una válvula se va a activar. Esta válvula se activa y deja escapar el vapor. Puede que en pocos segundos evacúan todo el vapor, digamos. ¿Ya? Evacúan todo el vapor y la presión desciende inmediatamente, ¿ya? Bajando, digamos, todo el peligro que convoca una subida de presión en una caldera, ¿ya? Entonces, se activan automáticamente, estas válvulas cada operador al inicio de la jornada o a la entrega del turno o la toma del turno hace funcionar estas válvulas en forma manual, ¿ya? De manera porque estas válvulas por lo general son de esfera y son metálicas, ¿ya? Entonces para que no queden adheridas en su asiento, entonces hay que estarlas haciendo trabajar constantemente y tener la certeza que están operativas, de manera que cuando la presión suba, estas válvulas no haya ningún impedimento para que estas válvulas de esfera se levanten de su asiento y dejen escapar el vapor. Después hay otro accesorio de seguridad que recibe el nombre de tapón fusible. Y el tapón fusible es un tornillo, si ustedes ven ahí, que tiene una particularidad, que por su centro se hace una perforación cónica en el centro de este tornillo. Y esa perforación cónica se rellena con un material que tiene un punto de fusión máximo, digamos, de 250 grados Celsius, ¿ya? Más o menos. Y esto va atornillado en el nivel mínimo de la caldera, de manera que si el nivel mínimo desciende, este tapón que va hacia abajo queda descubierto, aumentando la temperatura, porque ahí hay mayor temperatura ya cuando no queda sumergido en agua. Entonces se funde y al fundirse entonces el vapor que hay ahí sale hacia el exterior, ¿ya? Produciendo un ruido, digamos que es un ruido que es muy característico y que lo va a escuchar, digamos, indiscutiblemente donde esté. Ese, digamos, y este tapón es una aleación de estaño, ¿ya? que, se funde, digamos, rápidamente. ¿Ya? El punto de fusión, como le decía yo, es bajo, alrededor de los 250 grados. Después, hay otro sistema también que conforman este sistema de alarma, que es el sistema este sistema de alarma es un flotador que va ahí, este flotador, entonces cuando esto va regulado y cuando alcanza el nivel mínimo, entonces este flotador activa una señal y esa señal entonces activa un pito que es característico en las calderas, ¿cierto? Y esa señal entonces alerta al operador que algo sucede. Esto no es que suceda periódicamente ni constantemente, esto no debería de suceder nunca. Pero si por alguna razón esto sucede, entonces el operador tiene que tomar las precauciones y aplicar un protocolo que está, digamos, estipulado para poder, cuando suceden este tipo de fallas, ¿ya? Cuando se activa la alarma o el tapón fusible o la válvula de seguridad. Ya, bueno, aquí está lo que les decía yo, que es un tapón de bronce con hilo que ha atornillado a la caldera, dice, y el orificio cónico en el centro, ¿ya? Y que se rellena con una aleación metálica, plomo y estaño. Y el punto de fusión que les mencioné yo, 250 grados como máximo. El sistema de alarma es un accesorio de seguridad, dice ahí, ¿ya? Que funciona cuando el nivel de agua en el interior de la caldera
ha descendido más allá del nivel normal y consiste en un tubo metálico con el extremo inferior abierto y sumergido al interior de la caldera hasta el nivel mínimo admisible. Bien aislado. Los accesorios de alimentación, que ya lo habíamos dicho al comienzo de la presentación, que son los accesorios, estos accesorios de alimentación son, uno, los encargados del nivel de combustible, y los otros son los encargados del agua de alimentación de la caldera. Ya, esos son los accesorios. En el caso de combustible, está todo lo que tiene que ver con las tuberías, ¿cierto? Fitting, y el propio combustible, y el quemador, que es el que ingresa el combustible al interior de la caldera para la combustión, ¿ya? Y en conjunto con el aire. Y los otros accesorios son los accesorios de agua, que también aquí todo lo que tiene que ver desde el estanque de alimentación de la caldera, incluido ese está hasta la planta tratadora que va en la misma sala de la caldera, estos están instalados, ¿ya? Entonces, hasta llevar el agua a la caldera, toda la tubería, las bombas de agua, ¿cierto?, que están incluidas aquí. Entonces, tienen la responsabilidad de estos accesorios de llevar el agua al interior y de mantener con el nivel apropiado para el trabajo de la caldera. Accesorios de limpieza, también toda caldera lleva una compuerta, de manera que cuando se requiere de la mantención, que de estos están programadas, entonces uno abre esta compuerta y puede inspeccionar interiormente, ¿ya?, cuál es el estado en que se encuentra la caldera, ¿cierto? Para no producir ningún riesgo, de manera que cuando uno la ponga a operar, esté completamente operativa, obviamente, ya durante un tiempo, y se le hacen estas mantenciones programadas, ¿ya?, y visitas que hay que estar haciendo constantemente, de manera de tener la certeza que la caldera está funcionando correctamente. En estos accesorios de limpieza ahí están lo que hablamos al inicio, que van en la parte inferior. Ahí están las llaves de purga, esa que le decía yo abajo. Uno abre esa llave y todos los sedimentos que se depositan en la parte inferior de la caldera son guiados y derivados a un estanque exclusivamente para recibir estas impurezas a través de estas llaves de purga. Hay otros que son los orificios de visita, que les decía yo, estas compuertas grandes, que son las encargadas, ¿no es cierto?, de poder dar una visión completamente panorámica al interior de la caldera digamos, para tener la certeza de su correcta operación. Aplicaciones de estos, chiquillos. Me gustaría ver si ustedes tienen alguna idea dónde se aplica el vapor, más que nada. Y dónde se aplica el vapor, vamos a tener obviamente ahí involucradas las calderas. ¿Tiene alguna idea de estas aplicaciones donde yo uso vapor? Profe, ¿podría ser para generar electricidad? Perfecto, ya eso entonces sería una empresa dedicada a la producción de electricidad mediante, eso tiene un nombre, una planta generadora de electricidad, una planta térmica, ¿cierto? Ese uno, está bien eso. Generación de electricidad. ¿Algo más? ¿Alguien tiene otra idea o no? Ya, les voy a mencionar aquí yo, por ejemplo, ahí, fíjense que hay material para esterilizar material quirúrgico, ¿ya? Instrumentos quirúrgicos. Se hace con vapor, digamos, a alta temperatura.
¿ya? Calefacción, ¿cierto? Hay en muchos espacios, sobre todo espacios grandes, que se utiliza el agua caliente o el vapor para calefaccionar espacios. Hay calentar otro fluido. Cuando, por ejemplo, si en la destilación del petróleo, por ejemplo, que se hace a través de distintas temperaturas, entonces se utiliza aquí el vapor para ir calentando porque es menos riesgoso además. Ahí está la generación de electricidad. Las plantas térmicas, generadoras de electricidad. Voy aquí a hacerle una presentación ahora respecto de la construcción de caldera. Aquí esto les va a quedar, digamos, más claro para poder formarse una idea, digamos, cómo es una caldera interiormente, desde el material que llega a la planta o a la empresa que se dedica a construir calderas hasta que se enciende y empieza a producir vapor. Es muy interesante el video. Voy a mostrar otra, voy a dejar esta, voy a salir de aquí de compartir y voy a mostrarle una... A ver. No sé si ven ahí el video, ¿no? Parece que no. Ahí. ¿Se ve ahí, chiquillos? Y se sueldan los tubos en su lugar. Se inserta una cámara de combustión dentro del armazón. Posteriormente, un quemador para calentar el agua se encaja en la cámara de combustión. Luego se revisa el ahora llamado contenedor de presión, completamente armado. Se llena con agua el espacio entre la cámara de combustión y el armazón para comprobar que no hay filtraciones. Se envuelve el contenedor de presión en material aislante para ayudar a que la caldera retenga el calor. Se envuelve una protección externa alrededor del contenedor de presión y se fija utilizando tornillos de metal. Con un soplete se inserta aire dentro del quemador y de la cámara de combustión de todas las calderas. Después se fija un aparato conocido como columna de agua. Este contiene varios mecanismos de control, además de un indicador visual que muestra el nivel de agua dentro de la caldera.
Se conecta un panel de control eléctrico para revisar la seguridad y el funcionamiento de la caldera. Se enciende la unidad y se acciona el quemador que está instalado al interior de la cámara de combustión. Se abre un tubo de salida en una línea de prueba para asegurarse de que los mecanismos de control, incluyendo el indicador de nivel de agua y el soplador, funcionen correctamente. Esta caldera pasó la prueba. Genera la cantidad adecuada de calor y vapor. Finalmente, un trabajador agrega etiquetas adhesivas en cada caldera, ya sean unidades pequeñas para negocios de lavado en seco o unidades grandes usadas en las plantas procesadoras de alimentos. Ya, bueno, por ahí estaría, digamos, la presentación completa, ya de lo que es en este caso, una caldera. No sé si hay consulta ahí, pueden hacerla. Si hay alguna duda respecto a de lo que vimos, de la experiencia de hoy.